¿Cuántos años tiene un alma, realmente? ¿Es el eco cadencioso del cronómetro lo que determina nuestra vejez? ¿O es la acumulación silenciosa de horrores y desilusiones? ¿Ese sedimento psíquico que a veces se deposita antes de que el cuerpo haya florecido por completo? Os invito a descender, una vez más, a las cámaras profundas donde el tiempo es una niebla caprichosa, y a contemplar una tragedia que acecha en cada esquina luminosa del mundo en la historia, no de una persona, sino de una condición, la sombra perpetua que envuelve a la niña, que envejeció demasiado pronto. No busquéis arrugas en su rostro. La vejez de la que hablo no es la erosión benigna de los años, sino la corrosión interna, la sabiduría mórbida adquirida, no por estudio, sino por exposición a la cripta. Es esa mirada spectramenchi, lúcida, que atraviesa la frivolidad de los adultos y se posa directamente sobre el abismo de lo fútil. Una niña que, antes de conocer los juegos del recreo, ya ha memorizado los epitafios de la esperanza. El gancho que hoy os tiendo es esta ahí. La inocencia no se pierde, se asesina. Y en nuestro mundo febril, hiperconectado y saturado de verdad brutal, el asesinato de la inocencia se ha convertido en una epidemia silenciosa. Un rito de paso acelerado que transforma el capullo de la infancia en un insecto de conocimiento precoz, condenado a la melancolía. Ella, nuestra figura espectral de estudio, es la encarnación de la conciencia adulta impuesta prematuramente, la carga de saber demasiado, sentir demasiado y, consecuentemente, vivir demasiado poco en la dulzura de la ignorancia. Viajaremos a través de las causas de esta aceleración psíquica. ¿Es la negligencia? ¿Es la ambición tóxica de padres que ven en sus hijos una extensión fallida de sí mismos? ¿O es, quizás, la propia estructura de la modernidad que ha desmantelado las barreras protectoras que una vez permitieron a la niñez ser un territorio sagrado, apartado de las guerras y las bancarrotas espirituales de los mayores? Examinaremos el pathos de estas almas condenadas a comprender el dolor antes de comprender la alegría. Analizaremos cómo este envejecimiento prematuro no solo roba el presente, sino que también sabotea el futuro, dejando al adulto resultante vacío, un mero recipiente habitado por un fantasma exhausto. Permitid que mi voz sea el velo de terciopelo que os guíe a través de este laberinto de la psique infantil herida. La luz aquí es tenue, filtrada a través de las persianas de un cuarto donde las muñecas tienen ojos vacíos y los libros de cuentos han sido reemplazados por los diarios de la desesperación. Es en esta atmósfera densa, donde el aire huele a cera quemada y secretos olvidados, donde podemos comenzar a diseccionar el momento exacto en que el niño se convierte en su propio guardián, en su propio prisionero y en su propio verdugo. Nos adentraremos en la psicología del trauma precoz y su efecto corrosivo, observando cómo la mente, para sobrevivir a una carga para la que no fue diseñada, desarrolla una armadura de frialdad y análisis, una coraza de edad que enmascara el terror de lo que realmente es. Un corazón que late al ritmo equivocado, demasiado rápido para la calma, demasiado lento para la maravilla. Si el alma es un péndulo que oscila entre la esperanza y la desesperación, la niña que envejeció demasiado pronto es aquella cuyo péndulo ha quedado atrapado en el punto más bajo de su arco, inmóvil, mirando hacia la tierra húmeda de las verdades amargas. Para comprender su tragedia, debemos descender al vórtice, al Maelstrom M de la experiencia temprana, que la succiona sin piedad hacia una madurez artificial. No es suficiente señalar el trauma, debemos diseccionar sus mecanismos. La mente infantil, como una cera tierna, está diseñada para absorber la luz, el color y la forma de su entorno inmediato. Pero, ¿qué ocurre cuando ese entorno es una galería de sombras? ¿Un teatro de la crueldad? O, peor aún, un espacio de vacío resonante? La naturaleza aborrece el vacío, y donde debería haber juego y protección, la psique, en un acto desesperado de supervivencia, invoca el intelecto analítico. El niño se convierte en un observador forense de su propia vida, un detective que debe descifrar las intenciones opacas de sus cuidadores, las fallas estructurales de su hogar y la hipocresía del mundo exterior. Este ejercicio constante de hipervigilancia, esta necesidad de predecir la siguiente ola de caos o desaprobación, es lo que precipita el envejecimiento. El vocabulario de un niño precoz se llena de palabras que no le pertenecen: ansiedad, consecuencia, responsabilidad, hipoteca emocional. Estas no son meras palabras, son pesos de plomo que se acumulan en el corazón. La infancia, por definición, debe ser irresponsable en el sentido más puro. La irresponsabilidad de quien confía ciegamente en la arquitectura protectora del adulto. Cuando esa arquitectura colapsa,
el niño es forzado a construir sus propios muros, y esos muros son siempre grises, demasiado altos y desprovistos de ventanas. Consideremos la influencia de la tecnología, ese espejo de obsidiana que nos refleja el mundo en su brutalidad sin filtros. Antiguamente, las verdades dolorosas eran filtradas por narrativas, por la distancia y por el misterio de lo desconocido. Hoy, la muerte, la decadencia, la lujuria y la política son servidas como un banquete de vísceras digitales, accesibles antes de que la abstracción moral haya tenido tiempo de formarse. La niña absorbe el sufrimiento global, no como una noticia lejana, sino como una posibilidad inminente, una amenaza omnipresente. El peso de la existencia se triplica, pues no solo debe cargar con su propia carga emocional, sino con la agonía destilada de millones de extraños. ¿Cómo puede florecer la inocencia en un jardín tan saturado de veneno informativo? Esta inmersión forzada en el conocimiento oscuro conduce a una desconexión profunda. El niño ya no puede identificarse con sus pares, que todavía habitan la dulzura de la ficción. Se convierte en un extranjero en el país de su propia edad, viendo los juegos como simulacros fútiles, las risas como sonidos huecos. Esta soledad, esta conciencia de la diferencia, es el sello más sombrío de su precocidad. Deseamos fervientemente el refugio, la manta de olvido que la ignorancia ofrece, pero su mente, ahora demasiado afilada, rechaza esa caridad. Está condenada a la lucidez, y la lucidez, amigos míos, es a menudo la ruta más directa hacia la desesperación calculada. Es en esta etapa de descenso que vemos el nacimiento del cinismo, no como una pose intelectual, sino como una herramienta de supervivencia. El cinismo es la armadura del corazón que ya no soporta la decepción. Es la negación preventiva de la felicidad para evitar la catástrofe de su pérdida. Y así, la niña, con la mirada de una anciana cansada de siglos, se prepara para el resto de su vida, ya exhausta por haber vivido demasiado en tan poco tiempo. Nos hemos aventurado en las causas externas de este declive espectral. Ahora, debemos enfrentar la cámara interna donde reside la verdadera agonía. El corazón delator de esta niña no es el órgano biológico, sino el conocimiento insoportable que late bajo su pecho. La verdad, inconfesable, que la convierte en una extraña, es el tic-tac monótono de la certidumbre de que el mundo, lejos de ser un refugio, es un andamio tambaleante. Esta precocidad no viene acompañada de poder, sino de una carga paralizante, la responsabilidad emocional de los adultos que la rodean. Ella aprende rápidamente a leer los códigos no verbales, la microexpresión de la decepción del padre, el temblor en la voz de la madre, al hablar de deudas, el silencio cargado de resentimiento en la mesa. La niña se convierte en una esponja psíquica, absorbiendo la toxicidad y el miedo que los mayores son demasiado cobardes para confrontar. Para mantener la frágil paz del hogar o la frágil ilusión de sí misma, aprende a ser invisible, a ser fácil, a no exigir. Este sacrificio constante de su propia necesidad a favor de la estabilidad del ecosistema adulto es lo que consume sus años. ¿Y cuál es la consecuencia más inmediata de este sacrificio? La ausencia de sombra. Como Peter Pan, pero en reverso, ha perdido su parte infantil y lúdica, aquella proyección oscura que baila libre y sin culpa. Vive bajo la luz implacable del deber ser. El juego, si es que lo permite, se convierte en un simulacro, una representación para satisfacer las expectativas sociales, nunca un acto de abandono espontáneo. Ella no juega, ella actúa a la niñez. Es la marioneta más exquisita, que mueve sus hilos con una precisión desgarradora para evitar cualquier fricción. Pero, ¡ay!, el coste de esta actuación es la erosión continua de su ser auténtico. El horror se intensifica porque la niña no puede pedir ayuda. ¿Cómo podría? Ha sido entrenada para ser la fortaleza emocional de su entorno. Si confiesa su cansancio, si revela la verdad sobre la fragilidad adulta que debe soportar, corre el riesgo de que todo se desmorone. Su silencio, por lo tanto, no es timidez, sino un juramento de sangre. Y es este silencio el que amplifica el latido de su corazón delator. Cada decisión que toma, cada palabra que omite, cada lágrima que retiene, resuena en las cámaras internas de su alma como un martillo sobre mármol. Si sentís el frío de esta verdad deslizarse por vuestra espina dorsal, si reconocéis en estas palabras la resonancia de una carga que quizá vosotros o alguien cercano llevó demasiado pronto, si estáis, como yo, fascinados y horrorizados por esta disección de la tragedia de la precocidad, entonces os invito a sellar nuestra comunión en esta cámara de sombras. Si el eco de este lamento resuena
en vuestra propia cripta de recuerdos. Si sentís que estamos tejiendo juntos una comprensión de este enigma humano, os ruego que pulséis el sello de aprobación y os unáis a nuestro círculo espectral. Suscribíos, dejad que vuestra conexión dé testimonio de esta verdad que, una vez vista, no puede ser ignorada. Al cruzar este umbral, nos preparamos para la inmersión más profunda. Hemos visto la causa y el efecto emocional. Ahora debemos mirar al espejo y examinar cómo la sociedad, a menudo con las mejores intenciones, pavimenta el camino hacia este infierno de sabiduría precoz, confundiendo la lucidez analítica con la verdadera madurez. La niña es un prisma, y en el próximo bloque veremos cómo el mundo refracta la luz de su potencial en un espectro de dolor. El envejecimiento precoz, esta maldición de la comprensión, se manifiesta como un enigma perturbador para el observador externo. La niña es a menudo celebrada, no lamentada. ¿Acaso no es un signo de superioridad, de potencial deslumbrante, tener un vocabulario avanzado, una perspicacia aguda, una calma inusual ante la adversidad? La sociedad, siempre enamorada de la eficiencia y el éxito temprano, aplaude este fenómeno, confundiéndolo con genialidad. Pero esta lucidez no es el brillo tranquilo de una estrella, sino la combustión rápida de un fósforo, destinado a extinguirse antes de tiempo. Debemos desafiar la percepción superficial, la precocidad emocional y analítica que observamos. No es madurez, es mimetismo de supervivencia. La verdadera madurez implica la integración equilibrada de la experiencia, el intelecto y la emoción, permitiendo tanto la alegría desbordante como el dolor profundo. La niña que envejece pronto solo ha cultivado la mitad oscura de este espectro. Es experta en el luto, pero inexperta en la celebración. Su sabiduría es unidimensional, forjada en la fragua del miedo y la pérdida, lo que la deja sin herramientas para navegar la ligereza y la espontaneidad que nutren el alma. El enigma se profundiza al considerar la relación con el tiempo. El adulto precoz, atrapado en un cuerpo joven, vive siempre en el futuro, o más bien, en la anticipación perpetua de la catástrofe. El presente no es un regalo, sino una tregua, un periodo de preparación frenética para el inevitable colapso. Esta incapacidad para evitar el ahora le roba la posibilidad de formar recuerdos inocuos, aquellos ladrillos de luz que sostienen la estructura psicológica del adulto sano. Cada recuerdo está teñido de la urgencia, la cautela o la decepción. Exploremos el lado más oscuro de este fenómeno, a la proyección. Los padres, o las figuras de autoridad, a menudo invisten en esta precocidad, no por el bienestar de la niña, sino para validar sus propias ambiciones frustradas. Ella se convierte en el niño prodigio, la pequeña adulta que maneja la agenda familiar. Este manto de expectativas es una camisa de fuerza de oro. La niña entiende instintivamente que su valor está ligado a su desempeño, a su capacidad de ser perfecta. El error no es una oportunidad de aprendizaje, es una traición, una amenaza a su propia existencia definida por la utilidad. ¿Qué ocurre?, pregunto, cuando este intelecto sobrecargado se enfrenta a problemas para los cuales no hay solución lógica. La niña que envejece pronto es una maestra del análisis, pero la vida humana está llena de paradojas ilógicas. Cuando la frialdad de su intelecto choca contra el muro de la irracionalidad humana, el amor no correspondido, la injusticia gratuita, la enfermedad sin sentido, el sistema se colapsa, el cinismo se transforma en nihilismo. La lucidez, que fue su salvación, se convierte en su prisión, pues le muestra el camino hacia la verdad sin ofrecerle la llave para escapar de ella. Es un destino cruel en ser capaz de ver la maquinaria del mundo, sus engranajes oxidados y sus trampas ocultas, pero ser demasiado pequeña para detenerla o para huir de su implacable movimiento. Es una Casandra de pantalones cortos, condenada a profetizar la miseria sin ser creída por aquellos que deberían protegerla. Este es el enigma que nos obsesiona: cómo honrar la inteligencia de estas almas sin perpetuar la carga que las está consumiendo desde adentro. Hemos recorrido el Valle de la Sombra, pero ahora llegamos a la cima, el pico nevado de la comprensión, donde el aire es delgado y la visión dolorosamente clara. El clímax del Cuervo no es un estallido dramático, sino la realización helada de la irrevocabilidad. La niña, aunque eventualmente crezca en cuerpo, jamás recuperará el territorio perdido de su alma. La juventud robada es un fantasma que la perseguirá hasta su tumba. El punto de mayo era intensidad en esta tragedia es la confrontación con el espejo de la autenticidad. Cuando la niña precoz finalmente llega a la adolescencia,
o a la edad adulta temprana, se encuentra con una crisis de identidad devastadora. ¿Quién es ella? Despojada de su armadura de niña sabia o hija responsable, descubre que su yo esencial, aquel que debía haber sido forjado en la alegría, el error y la curiosidad despreocupada, es un mero esbozo, un conjunto de reacciones aprendidas en lugar de una personalidad orgánica. La vida exige pasión, espontaneidad y un grado saludable de tontería, elementos que la niña precoz extirpó de sí misma para sobrevivir. Ahora, el adulto que es, se siente como un impostor emocional, un actor leyendo un guión para una obra que no comprende. Intenta, con fervor desesperado, compensar la juventud que no tuvo, persiguiendo experiencias que, en la edad correcta, habrían sido liberadoras, pero que a sus 20 o 30 años se sienten forzadas, huecas, y siempre teñidas de un retraso patético. Ella es una tumba de potencial inexplorado, un mausoleo erigido sobre el cadáver de su propia infancia. La síntesis más poderosa reside en la palabra extracción. Lo que le ha ocurrido no es maduración, sino la extracción violenta de sus capas protectoras, como una excavación arqueológica apresurada, donde los artefactos se dañan al ser arrancados de su contexto. Su psique fue desenterrada antes de que el tiempo geológico la hubiera consolidado. El resultado es un individuo frágil, que se rompe bajo presiones que otros soportan fácilmente, porque la base de su estructura fue construida con urgencia, no con solidez. La melancolía del cuervo, ese pozo de tristeza inconsolable que se deposita en el alma, se vuelve su compañía perpetua. Esta no es una tristeza romántica, es la fatiga del alma que ha viajado demasiado lejos sin descanso. Es la desesperanza que susurra: nunca más podrás ser simple, nunca más podrás confiar ciegamente, nunca más podrás dejar de ser la observadora crítica de tu propia existencia, y nunca más es la sentencia definitiva que sella su destino. Miradla, es el triunfo silencioso del intelecto sobre el espíritu. Es la demostración de que la verdad, si se entrega sin piedad ni filtro, puede ser el veneno más potente de todos. La niña que envejeció demasiado pronto se convierte en la adulta que nunca puede relajarse, condenada a cargar con el peso de todas las posibilidades no vividas. Este es el clímax. La revelación final no es la madurez lo que ha ganado, sino la eterna y espectral vigilia. Hemos cerrado el círculo espectral. La niña que envejeció demasiado pronto no es una excepción gótica, sino una advertencia trágica, un testamento vivo de la fragilidad de la mente humana bajo la presión insoportable de la conciencia precoz. Su legado, si podemos extraer algo de consuelo de esta desolación, debe ser una reevaluación profunda de lo que significa proteger y nutrir a la juventud. La conclusión filosófica que se impone es la siguiente: la inocencia, lejos de ser ignorancia pasiva, es una forma activa de protección psíquica, un escudo esencial que permite al espíritu formar sus cimientos sin la erosión prematura del cinismo. Al robar esta inocencia, robamos la capacidad de resiliencia futura. Dejamos al adulto resultante desnudo ante la adversidad, pues carece de la reserva de alegría irracional que solo la niñez despreocupada puede proporcionar. ¿Qué podemos hacer nosotros, los testigos de esta tragedia? El primer paso es la humildad. Debemos dejar de proyectar nuestras necesidades y ambiciones en estas almas jóvenes. Debemos permitir que el error sea seguro, que la ignorancia sea temporal y que el juego sea sagrado. El respeto verdadero no consiste en celebrar su intelecto precoz, sino en validar su derecho a la fragilidad, a la torpeza y al olvido momentáneo de las complejidades del mundo. Debemos ser guardianes del velo, no sus verdugos. El legado de la niña no es de pena, sino de responsabilidad. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. ¿Somos la causa de su precipitación? ¿Estamos utilizando su capacidad para la calma o la comprensión como un sustituto barato para nuestra propia inestabilidad? La madurez real no está en saberlo todo, sino en saber cuándo callar, cuándo proteger y cuándo retirarse para permitir que la luz entre sin quemar. Y ahora, lectores de la sombra, os insto a que llevéis esta reflexión más allá de este momento fugaz. Si habéis sentido la punzada de reconocimiento, si la atmósfera de este análisis ha resonado con la verdad interna, no permitáis que este conocimiento se desvanezca en el torrente de lo efímero digital. Os demando que compartáis este eco espectral con aquellos que deban oírlo, con aquellos que, quizás sin saberlo, están empujando a sus propios hijos al precipicio de la precocidad. La verdad debe circular, como la sangre en la vena, para despertar la conciencia de este mal silencioso. No dejéis que el silencio sea el último epitafio de la infancia robada. Dejad vuestros pensamientos, vuestras propias historias de vejez precoz, en las profundidades
bajo este video. Compartid el peso para que nadie lo lleve solo. La vida es larga y la sombra es persistente, pero recordad esto: la infancia no es una carrera hacia la cumbre de la madurez, es la pausa sagrada, el único periodo en el que el alma puede respirar profundamente antes de ser condenada a la asfixia del conocimiento. Aquellos que envejecen demasiado pronto nunca llegan a vivir realmente, sino que meramente sobreviven a la anticipación de su propia ruina.